8 felices años. Y llevo casi 5 años desarrollándome en la oportunidad Royal. Soy dominicana y tengo 8 años en la oportunidad Royal. Y estoy hace 13 años en la oportunidad Royal Prestige. Bueno, es curioso porque cuando estuve en la universidad que me hicieron una entrevista para el ingreso, la decana me decía que yo era una líder y en mi anterior trabajo también me decían que yo estaba hecha para cosas grandes, pero yo nunca creí en todo mi potencial. Antes de emprender tenía carácter y determinación, pero no me veía como una líder. Me veía como una mujer trabajadora, pero todavía estaba construyendo mi seguridad. Liderar me parecía algo grande y yo aún estaba creciendo. Honestamente no. Mira, yo siempre he sido una mujer muy trabajadora, muy competitiva, responsable, organizada, pero mi mundo siempre fue la ingeniería. Yo soy ingeniero civil de profesión y siempre estuve acostumbrada a trabajar con números, con estructuras y con cálculos. Y aunque ciertamente trabajaba con personas, nunca había estado en un espacio donde yo tuviera que guiar, que dirigir o que formar a otros. Y por eso nunca me vi como una líder, hasta que luego entendí algo, y es que el liderazgo no es algo con lo que tú naces, es algo que tú vas entrenando y vas desarrollando a través de la experiencia. Y esta oportunidad me permitió descubrir una líder que yo misma, sinceridad, no sabía que llevaba dentro. Yo creo que sí, ya tenía rasgos de líder, me caracterizaba mucho por mi inquietud de formar equipos, de gestionar ideas y de, no sé, sobre todo en la universidad, de siempre llevar como ahí, como la batuta en algunos grupos. Esa tal vez fue como mis primeros pinitos en el liderazgo. Pienso que lo más difícil cuando uno empieza a liderar un equipo es el manejo de las emociones, porque uno se frustra tanto por los demás y quiere hacer cosas por los demás, mejor dicho, quiere empujarlos al éxito y no aceptar como que cada uno tiene su proceso, o quisiera uno hacer que las personas trabajen al mismo ritmo que uno lo hace, y a veces eso es complejo. Entonces quizás esa es la parte que más me ha costado, el manejo de las emociones y ponerme en el lugar de los demás, más no hacer lo que a ellos les corresponde. Lo más difícil fue entender que yo sí estaba lista. Hablar en público, tomar decisiones firmes, incluso mantener un equipo en momentos difíciles o momentos de baja. También fue difícil entender que no todos son aplausos, sino es mantenerte firme aun cuando no todos están de acuerdo contigo. Lo más difícil al comenzar a liderar fue enfrentarme a mí misma y a mis propios miedos. O sea, yo tenía una timidez y un miedo escénico y una inseguridad muy grande. Ni siquiera podía pararme frente a un grupo de personas a dar un entrenamiento sin sentir que me tragaba la tierra. Por eso nunca me imaginé siendo una líder de negocio ni trabajando en ventas. Pero he aprendido algo con el pasar del tiempo, que es lo que yo les repito a las personas que trabajan conmigo, y es que detrás de tu miedo más grande siempre está tu mayor oportunidad de crecimiento. Y por eso decidí enfrentar ese miedo, obviamente no de golpe, sino a través de la práctica, los entrenamientos, las conversaciones y también el mismo desarrollo de personas. Cuando comencé a liderar ya equipos, yo creo que hubo 3 grandes retos. El primero era la autogestión, liderarme, dar resultados para que el liderazgo fuera con el ejemplo. El segundo viene con la resolución de conflictos dentro de la organización, encontrar las palabras correctas en el momento exacto. Y el reto más grande definitivamente está en encontrar el equilibrio entre la empatía y la firmeza en la toma de decisiones que no siempre van a dejar contentos al grueso del equipo. Bueno, yo pienso que hay varias situaciones dentro de la labor que nos hacen crecer como líderes. Sin embargo, siento que lo que más me ha hecho crecer a mí como líder es cuando traigo a una persona esta oportunidad, porque yo no le puedo vender humo, yo le tengo que demostrar que mis palabras son reales. Yo soy de las personas que piensa que hay que liderar con el ejemplo, porque las personas van a hacer la verdad de lo que ven que tú haces, y si tú no estás liderando con ejemplo, pues menos van a hacer. Entonces creo que esa es una de las partes que más me ha obligado a mí a liderar, a liderar y crecer conmigo. Recuerdo el momento en el que una persona de mi equipo quería rendirse. Yo mismo estaba pasando por un momento de presión, pero entendí que no podía transmitir duda. Decidí liderar desde el ejemplo. Entendí que ese día mis palabras podrían cambiar el rumbo de la vida de alguien. Y ahí fue donde entendí que liderar no es posición, es responsabilidad. Fueron muchos, pero uno de los momentos que más me hizo crecer fue cuando yo perdí mi primer equipo. Al principio yo pensaba que las mismas personas que empezaron conmigo iban a ser las mismas que iban a terminar. Y cuando esto no pasó, tuve que enfrentarme a una realidad muy dura. Pero luego entendí algo, y es que en el liderazgo no se trata de preguntarte por qué me pasó esto, sino más bien
qué puedo hacer diferente para seguir avanzando y qué puedo aprender de esta situación que me pasó. Y sobre todo a tener la humildad de reconocer mis propios errores para poder seguir creciendo, ¿verdad? Y hoy te puedo decir que ese momento que parecía quizás una pérdida, en realidad fue uno de los aprendizajes más grandes de mi liderazgo, porque lo que quizás perdí en personas, lo gané en carácter. En el negocio, recuerdo dos en especial. El primero, un momento tal vez un poco retador, que fue con la meta trazada que era llegar a Premier, y el no llegar en el momento que yo quería me retó, me confrontó y tuve que hacer una mejor versión de mí en el liderazgo para prepararme y que luego llegara al Premier. Ese creo que fue un momento retador dentro del liderazgo y dentro de mi autogestión como líder, y creo que estoy transitando el segundo y el más, tal vez el más inesperado, que es la partida de manera repentina de mi socio en el negocio, que me ha confrontado con una nueva manera de ver el negocio y una nueva manera de liderar el equipo. Bueno, con el paso del tiempo, obviamente, demo tras demo, capacitación tras capacitación, me ha ayudado demasiado a escuchar a mi líder, a mi director, también a apoyarme en mentorías. Antes yo veía una mentoría como botar el dinero, perder la plata, ahorita no. Ahorita yo lo veo como una gran inversión, escuchando a líderes en ventas, leyendo libros importantes como referentes como John Maxwell, también Sandro Meléndez, Margarita Pasos, pues todas esas personas que influyen en nuestro crecimiento. Y por supuesto también tenemos líderes súper buenos, referentes importantes en esta compañía como un Marcelo Novaco o un Adriano Olmedo, entre muchos otros grandes líderes. Entonces eso también, basarnos en el apoyo, en el conocimiento de esos otros líderes, es lo que nos ha ayudado también a crecer grandemente como líderes de nosotros mismos. Mi mayor escuela fue la experiencia diaria, la capacitación constante, aprender a escuchar a personas con más resultados que yo, aceptar correcciones y sobre todo entender que un líder no deja de formarse nunca. Tal vez la clave en el proceso fue reconocerme, entenderme, escucharme. Y cuando aprendo a reconocerme, a escucharme y a autoliderarme, autogestionarme, puedo también entonces hacerlo con la gente, que me sigan, pero porque quieren ser una persona al servicio de ellos. Bueno, sin duda alguna lo más satisfactorio te diría es cómo impactas la vida de otras personas, cómo brilla tu equipo, porque sí, muy chévere el reconocimiento individual, es demasiado satisfactorio, pero lo más lindo de esto es cómo puedes cambiar la vida de otras personas, influir en ellas, y que esa labor, porque a veces se idealiza al líder, pero no es así. Hay que hacer un trabajo sucio que va por debajo, que muchas veces te hace ser odiado o no tan querido, por así decirlo, pero que al final vale toda la pena del mundo. Eso es lo más lindo, entender que liderar es servir y que el crecimiento está en las demás personas, no en el reconocimiento individual. Ver a personas que empezaron con miedo, hoy convertidas en personas seguras, productivas y soñando en grande. No hay nada más satisfactorio que ver a una mujer independiente creyendo en ella, generando ingresos y transformando su entorno. Lo más satisfactorio para mí, más que el resultado económico, que ciertamente es muy bueno, es la transformación personal. O sea, primero haberme aprendido a liderar a mí misma. Yo he entendido que las emociones son algo que tú no puedes controlar, simplemente llegan, pero lo importante es quién decides tú ser frente a ellas y cómo tú aprendes a manejarlas. Y lo segundo es que para mí es demasiado poderoso saber que yo puedo ser un canal de transformación para otras personas. Siento que Dios me puso en este negocio justamente para eso. Créeme que es muy bonito crecer tú, pero es mucho más hermoso tú ver a alguien que llega con dudas, con miedos, con limitaciones, así como llegué yo, y que a través de una conversación, del conocimiento y del acompañamiento, empieza a verse totalmente diferente y empieza a ver el mundo de una manera distinta. Por eso yo digo que esto no se trata solamente de cambiar ingresos, se trata de cambiar una mentalidad. Es ayudar a las otras personas a poder descubrir su máximo potencial. Y cuando tú haces eso, no solo estás impactando un negocio, impactas una familia, impactas una comunidad y también estás impactando al mundo, porque cuando una persona cambia, todo a su alrededor cambia. Y créeme que para mí eso vale muchísimo más que cualquier cantidad de dinero. Definitivamente el desarrollo del equipo.
O sea, la empatía que genero con la gente, cuando la gente también se desarrolla, cuando llega alguien y le despiertas ese liderazgo que tienen y que saben y que ni saben que lo tienen. Yo creo que eso es lo más satisfactorio, los lazos que generas con la gente y cuando la gente se te acerca a, no sé, porque confían en ti y en tu liderazgo y tienes esa cercanía. Yo creo que es de lo más bonito que hay en el negocio y dentro del liderazgo. A ti, mujer, que estás ahí, te digo. El miedo solamente es algo mental. Inicia con lo que tienes, empieza. En el camino nos vamos desarrollando como las verdaderas líderes que somos. Siempre va a haber alguien que ve esa luz que a veces nosotros no vemos o quizás nosotros dudamos. Siempre va a haber alguien que está ahí guiando nuestro camino. Yo les contaba ahorita que sentía en mi trabajo, en la universidad, que muchas otras personas veían un liderazgo que yo no tenía, pero me topé con otras personas de mi mismo entorno que querían hacer y salir adelante como yo. Entonces, a ti que estás ahí, sal de esa zona de confort, no te limites, siente en tu corazón que todo es posible porque así es y nosotros lo creemos. Entonces, hoy es el momento de tomar decisiones, sal por esos sueños. Mira, lo primero que te diría es que no hay nada imposible para una mujer a menos que ella misma lo decida. Si tú siempre estás caminando de la mano de Dios y lo pones en primer lugar, nada será imposible para ti. Y lo segundo que te diría es que el miedo solamente puede hacer dos cosas contigo. O te paraliza o te impulsa. Todo va a depender de cómo tú decidas enfrentarlo. Y el miedo no significa algo malo, no significa que no puedas. Muchas veces significa que estás entrando en algo desconocido y todo lo desconocido de cierta manera genera incertidumbre. Pero la única forma de salir del miedo es enfrentándolo. Así que inténtalo, prepárate, practica, entrena y nunca, nunca dejes de creer en ti. No esperes a sentirte preparada porque eso es algo que no va a suceder. Tú te vas preparando en el camino. Y recuerda algo muy importante y es que por más dura que sea la batalla que tú estés viviendo el día de hoy, muchas veces es precisamente esa batalla la que te está preparando para ser la mejor versión de ti. No necesitas sentirte lista para empezar. Empieza y te volverás listo en el camino. Si tienes el deseo en el corazón, ya tienes lo más importante. Liderar no es ser perfecto. Liderar es atreverte a lanzarte y permitir que otras mujeres crezcan contigo. Que no sientan miedo. Mentiras, no, ese no es el consejo. El consejo es que se apalanquen desde el miedo, desde su luz. Las mujeres lideramos nuestros hogares, lideramos a nuestros hijos, tenemos eso desde el instinto. Entonces a veces es mejor hacer las cosas y que no nos salgan tan bien a no hacerlas. Que el liderazgo en su profundidad tiene un montón de cosas maravillosas y es un mundo por explorar. Entonces mi consejo sería que se arriesguen, que vivan el proceso, que los resultados después de que se cruza la frontera y se mira hacia atrás son espectaculares. Ese sería mi consejo.